Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos al Congreso del Estado de Jalisco. En nombre de mi compañero Enrique Velázquez, de la fracción parlamentaria de Hagamos, este foro plural, que no es partidista, está organizado por 3 razones. Porque hace 24 años, por primera vez, le ofrecimos al entonces director del CIAPA un vaso del agua de la llave, en 2000. Y en ese momento el director tuvo la decencia de decir que de ninguna manera, que esa agua no se podía tomar. Años después volvimos a insistir y pedimos un vaso de agua de la llave en el CIAPA y nos ofrecieron unas botellitas. Y finalmente, en la comparecencia del actual director del CIAPA, le ofrecimos un vaso de la llave y entonces él dijo, sí, la puede beber con seguridad. Y ahí tienen a su amiga dándole un buche tremendo al vaso de agua de la llave y él también, como si tuviéramos un pacto suicida. Y a los minutos dijo que era irresponsable decirle a la población que podía tomar agua de la llave porque el agua de la llave no era potable. Además de que casi nos dio un infarto, pero por suerte no salmonelosis, lo que le preguntamos fue, ¿y por qué el agua de la llave no es potable? Él respondió que la red de distribución había alcanzado su vida útil y que se contaminaba en el camino a pesar de que el agua saliera potable de las plantas, valga la redundancia, potabilizadoras. Y entonces le preguntamos cuánto costaba arreglar ese problemita y declaró a los medios que 8,000 millones de pesos. Entonces le inquirimos por qué no nos lo había pedido, dado que en este lugar se distribuyen 167,000 millones de pesos. Entonces, el Pleno del Congreso del Estado, honor a quien honor merece, por unanimidad, decidimos pedirle al director del CIAPA un informe detallado de cuál era el diagnóstico y la propuesta para reparar esa tubería. ¡Oh, sorpresa! Cuando recibimos el informe, eso sí, en tiempo y forma, nos encontramos con una gran novedad, que el CIAPA dice que el agua llega contaminada del río Santiago. Sorprendidos, ¿verdad, queridos expertos? Y que además hay empresas que vierten sus desechos en el río sin ser sancionadas y que además tampoco tienen claro exactamente por dónde hay que empezar. Entonces, como Espartaco, lo que nosotros hicimos fue convocar a los héroes y a las heroínas, es decir, buscar a los 4 primeros que están aquí, de quienes no leeré sus extensísimos currículums, pero sí diría algunas cosas importantes, que tienen el mérito no solamente de ser académicos de altísimo nivel, sino además de ser personas comprometidas con la causa de que algún día en Jalisco haya agua potable para todos, todo el tiempo. Entonces, me voy a permitir presentar a nuestra invitada e invitados del día de hoy. En primer lugar, a la doctora Erika Patricia Cárdenas Gómez. Ella es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestra en Estudios sobre la Región por el Colegio de Jalisco y doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Es profesora investigadora titular en el Colegio de Jalisco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, se desempeñó como coordinadora de la maestría en Estudios Sociales y Humanos del Colegio de Jalisco del 2018 al 20 y su línea de investigación es Estudios Suburbanos Contemporáneos, en la cual se suscriben sus trabajos Sustentabilidad, Políticas Turísticas, Metropolización y Migración. Mil gracias por estar aquí, bienvenida. En segundo lugar, voy a presentar a un clásico, no porque sea un veterano, sino porque ya tiene una trayectoria consolidada. Él es ingeniero mecánico electricista, tiene maestría en ingeniería de proyectos, un doctorado en agua y energía con una estancia en Europa.
Ha sido catedrático y director de tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Tiene más de 37 años en la actividad académica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Ha impartido cursos a nivel nacional e internacional, coordinador y catedrático de cursos de agua y energía en la Complutense de Madrid, miembro del Comité Científico de Living Lakers y autor de varios libros de temática, además de que fue el primer rector de CU Tonalá, si no me equivoco, ¿no? El coordinador administrativo. Pero bueno, el doctor José Antonio Gómez Reina es uno de nuestros referentes indiscutibles en esta materia. Bienvenido. Y muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Bueno, presentaré ahora una revelación que para nosotros ha sido fundamental, porque nos dio a conocer aspectos que hasta ahora no habíamos tomado en consideración. Él es el maestro Josué Daniel Sánchez Tapetillo, ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, con estudios en maestría en gestión integrada de recursos hídricos por el famosísimo IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y desde el 2004 es director general de la empresa PHHS Ingeniería, dedicada a la consultoría en ingeniería hidráulica urbana, hidrología y saneamiento. Fue profesor en las asignaturas de hidráulica general y redes de conducción de agua y drenaje en la UDG y en el TEC de Monterrey. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco desde el 2004, de la Asociación Mexicana de Hidráulica desde el 2009 y de la Red Mexicana de Cuencas desde el 2018. Es integrante del extinto Consejo Metropolitano del Agua y promotor de la creación de la Mesa Metropolitana de Gestión Integral del Agua y también un solidario activista con los movimientos sociales. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Maestro, pero bueno. Y finalmente voy a presentar a seguramente el más famoso de nuestros invitados, porque Gleason tiene la virtud de saber que los medios de comunicación y las redes sociales son también un vehículo científico. Y pues Gleason, José Arturo, bueno, todos lo conocemos como Gleason, el doctor Jorge Arturo Gleason Espíndola, estudió la carrera de ingeniero civil en la Universidad de Guadalajara, el doctorado en urbanismo en la UNAM, es investigador titular del UDG, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Él también ha sido director del Gleason Consulting y del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, por eso les digo que es muy famoso con ese tema. Ha escrito un montón de libros sobre el tema del agua y desarrollado diferentes proyectos. Ha impartido conferencias en Alemania, Holanda, Inglaterra, Serbia, Suiza, Australia, Japón, Malasia, China, Brasil, Argentina, África. De verdad, Gleason, andas por todos lados. Y por mencionar algunos países de donde comparte sus conocimientos y también en varios barrios de esta ciudad. Y recientemente acaba de participar en la Cumbre Mundial del Agua el mes de marzo en la sede de la ONU en Nueva York. Gracias, Gleason, por venir. Muchas gracias. Bueno, y a los candidatos nos hizo firmar unos compromisos que pocos hemos honrado, quiero decir. Bueno, entonces no le demos más vueltas, pero como es una audiencia académica, más valía que yo leyera sus títulos nobiliarios. Y quiero empezar con la primera pregunta que prepararon los jóvenes integrantes de este equipo. Es muy sencilla. 1. ¿El agua de la llave es potable o no? ¿Qué dicen ustedes de lo que dice el director del CIAPA? Número 2, si no es potable, ¿cuál es el problema y dónde reside el aspecto principal? ¿Y qué piensan del informe que presentó el director del CIAPA y si coinciden en que se necesitan 8,000 millones de pesos para reparar este problema? ¿Quién quiere empezar? Seamos democráticos. Tapetillo, órale, Tapetillo, la doctora, y luego Gleason y Gómez Reina. Vamos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, diputada. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, yo sobre las preguntas que plantea,
respecto a si el agua es potable, no, bueno, me parece que hay evidencia de que no cumple los lineamientos y las características que esperaríamos ver nosotros en el agua cuando abrimos la llave, ¿no? Definitivamente no cumpliría desde mi punto de vista. No digamos que estamos ante presencia de aguas residuales o algún agua con un mayor grado de contaminación, pero efectivamente el agua de la red tiene algunos detalles que necesitamos revisar, ¿no? Y al respecto, yo considero que el problema que vemos es multifactorial. Definitivamente no podemos hablar de una sola causa o ceñirnos a un solo criterio para poder decir si el agua cumple o no cumple con las características de potabilización. Tenemos una red muy antigua, muy vieja, ya eso no es novedad, ya lo tiene estudiado y el mismo CIAPA lo reconoce, es infraestructura de muchísimos años, que está abandonada. Realmente el organismo operador no tiene la capacidad económica e incluso en algunos aspectos técnica para darle el mantenimiento a la red, para verificar el estado en el que se encuentra, para estar renovando con la infraestructura una vez que se vencen los periodos de vida útil de la misma, ¿no? Y esto se puede ver en todos los días por el agua que vemos, pero también quienes tenemos la posibilidad de conocer la infraestructura de primera mano, de quienes vamos a las calles, de quienes tenemos que hacer ingeniería relacionada con infraestructura hidráulica y que vamos y revisamos la infraestructura en las calles, las cajas de válvulas, las redes, podemos darnos cuenta que no se encuentra en el mejor estado. Podemos encontrar evidencia de asolves, de basura, contactos lamentablemente contacto con aguas residuales en algunos puntos de la infraestructura como tal. El agua que circula por las redes, pues seguramente también tiene el riesgo de entrar en contacto con aguas residuales y con agua que escurre por las calles. Simplemente los registros de agua potable donde se operan las válvulas con las que se controla hacia dónde se envía la red, pues están en muchas esquinas de la ciudad con unas tapas que no son herméticas. Cuando llueve, cuando hay algún arrastre de sedimentos, de basura, pues esos flujos de contaminantes ingresan a la infraestructura y nos hemos encontrado nosotros bastantes cosas en este tipo de detalles, ¿no? Entonces, eso es uno de los factores que considero yo, diputada, todas las personas que nos acompañan. Y bueno, también otro tiene que ver con la falta de recursos para invertir en la renovación de infraestructura. No hay recursos para renovar la red. Recientemente se reconocía que el monto de la cartera vencida que reconoce el CIAPA ronda prácticamente el doble de lo que dicen que se requiere para renovar la red. Ellos hablan de renovar se requieren más de 8,000 millones de pesos y tienen una cartera vencida de alrededor de 15,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, y por supuesto, pues no hay estos recursos. Tienen un problema de la cobranza porque además el agua el CIAPA gasta muchísimo dinero en potabilizar el agua que recibimos en nuestras casas. Pero de todo el dinero que gasta para potabilizar esa agua, no puede cobrarlo todo, porque hay el concepto de agua no contabilizada, que es el agua que se pierde en fugas, que se pierde en tomas clandestinas, que se pierde en servicios no medidos, en errores de medición, que aproximadamente ronda el 30-35%, entonces no puede cobrar, se produce toda esa agua, pero no puede cobrar el 100% de ella. Es un barril sin fondo, ¿no? Otra de los problemas que yo veo en la calidad del agua, tendríamos que revisar si realmente estamos potabilizándola adecuadamente, y esto tiene que ver con pruebas físico-químicas y bacteriológicas que se han realizado del agua. No sé si las están proyectando ya en pantalla. Un ciudadano, buen amigo, me hizo el favor de compartir
esos resultados de potabilización que solicitó vía transparencia al CIAPA en los meses de mayo y de julio del año pasado, y se puede apreciar que no hay muchos parámetros que no se miden, o si se miden no los reportan. Hay muchos parámetros que no están o que rebasan la norma, incluso algunos preocupantes, por ejemplo en el tema de coliformes. En esas pruebas específicas que se le entregaron se evidencia que rebasan los máximos admisibles, ¿no? En cuanto a calidad de agua. Otros parámetros de otras fitotoxinas y bacteriológicos que no se miden o no se están registrando todo el tiempo. Es decir, aparentemente lo que se muestra ahí indica que no hay una verificación puntual, constante, de que el agua se encuentre dentro de la norma vigente, que es la norma 127 del año 2021, ¿no? Entonces, me parece que esos son los factores que yo veo que tienen que ver con el problema del agua, que no considero yo no es potable. Pero es que suena terrible. O sea, prácticamente hay problemas en todo el proceso. O sea, si quieres voltearlo un poquito nada más para allá, en el antes, durante y después. No voy a glosar lo que acaba de decir brillantemente Tapetillo, pero está fatal. Y doctora Erika Patricia Cárdenas, ¿por qué? Todo esto que acaba de decir Tapetillo, ¿usted coincide o no? Y si sí, ¿qué pasa? Buenos días, agradezco la invitación a participar en este foro. Para mí es un honor estar aquí y compartir algunas reflexiones con panelistas que cuentan con una amplia y reconocida trayectoria. Es importante señalar y recalcar que coincidimos todos y todas que el acceso al agua en términos de cobertura y calidad es muy importante para el desarrollo del ser humano. El agua es un vital líquido, o sea, es muy importante, por eso se ha consagrado como un derecho humano y es un objetivo de desarrollo sustentable. México se ha comprometido a alcanzarlo, de ahí la importancia de desarrollar estos foros de reflexión. Respecto a la cobertura y calidad de agua en nuestra zona metropolitana, pues ha sido un problema latente. Han pasado los años y las distintas administraciones de diferentes partidos no han logrado resolver. Al contrario, la situación se ha vuelto más complicada. Basta recordar la crisis hídrica que enfrentamos en el año 2021, cuando el 10% de la población no contó con el vital líquido. Los más perjudicados fueron las personas que cuentan con menos recursos económicos. Esto puede empeorar, pensando en un contexto de cambio climático. Se debe traer a colación que el año 2023 fue el año más caluroso que se tenga registro. Fueron recurrentes y prolongadas las olas de calor. Sin duda que ante este aumento en las temperaturas es necesario contar con agua y que se pueda beber directamente de las llaves. Si no se tiene, si no está a nuestro alcance, se profundizan las desigualdades. Si bien es cierto que la temática que hoy nos convoca es analizar las causas del por qué el agua de la llave en nuestro conglomerado urbano no es potable, también se encuentra el hecho, y debemos reafirmarlo, que el abastecimiento del agua no está asegurado, y eso lo han dicho varios autores, también las mismas agencias de gobierno, por ejemplo, dentro de los programas y planes que hace el IMEPLAN, ¿no? Las distintas administraciones de los gobiernos estatales han dedicado gran parte de sus esfuerzos económicos y humanos a la construcción de infraestructura hidráulica, pero esto no garantiza su abasto. Son varias las causas por las cuales el agua de la llave en la zona metropolitana de Guadalajara no es potable. Primero, sin duda, se encuentra la contaminación que sufren las fuentes de abastecimiento. La Agencia de Resiliencia Hídrica ya señaló, y bueno, esto es importante, que reconozcan el problema. Y bueno, esta problemática no es nueva, ya lo habían mencionado varios autores desde la década de 1990. En la actualidad se tiene identificado que un 91% de los cauces del agua de nuestra área metropolitana están contaminados. También habría que señalar que algunas de estas fuentes se encuentran sobreexplotadas, como lo ha dicho varias ocasiones el doctor Gleason.
En este sentido, se concuerda con Flores cuando afirma, abro comillas, se debe asegurar el acceso de agua potable a toda la población, pero con un manejo sustentable de las fuentes. También habría que señalar que las fuentes de abastecimiento se encuentran cada vez más alejadas. En términos de López y Ochoa, no tenemos autonomía en estas fuentes de abastecimiento. Sin duda que la tarea que lleva el CIAPA no es fácil. Hay que dotar de agua a una zona metropolitana de Guadalajara que crece en términos demográficos y urbanos. Vean este crecimiento horizontal y vertical que no parece tener límites. Seguimos construyendo castillos en el aire. Segunda causa, también se encuentran las cuestiones de infraestructura. La Agencia de Resiliencia ha identificado que la red de distribución es vieja. Para ejemplificar, abro comillas, el acueducto Chapala-Guadalajara tiene 35 años de antigüedad y el sistema antiguo se terminó de construir en 1956, cierro comillas. Tercera causa, no existe vigilancia en el cumplimiento de la normatividad que rige a los organismos operadores. Me refiero a la norma oficial mexicana 127. No hay ninguna sanción a dichos entes que se encuentran a lo largo y ancho del país. No se les sanciona porque el agua no se puede beber directamente de las llaves, situación que contrasta con lo que sucede en países desarrollados, pero también en los que están en vías de desarrollo. Ustedes van a Argentina y Colombia y pueden beber el agua directamente de las llaves. Esta situación contrasta con nuestras ciudades mexicanas. Cuarto, se debe revisar el desempeño que tiene el CIAPA. En el 2013 se habían identificado algunos problemas y esto de revisar no es para en qué se puede mejorar y no tanto para desaparecerlo. Algunas de las observaciones fueron: 1, la percepción de escasez de agua. 2, las tarifas cobradas no corresponden a los costos de producción. 3, la red presenta fugas. 4, no tiene un padrón confiable. 5, cuenta con una deficiente administración. 6, posee muchos empleados. 7, el ente se encuentra politizado. Y 8, no presta el servicio en términos sustentables. Esto lo dijo Gómez en el 2013. Uno pensaría, ¿ya se resolvieron estos problemas? Esto no ha sido así, porque en el 2016 Flores afirmaba, abro comillas, en los primeros años del siglo XXI el organismo operador se había vuelto un trampolín político, un espacio para cubrir con nómina a grupos políticos, un ente en quiebra financiera, con amplios rezagos en la cobertura de agua y saneamiento, en fin, poco o nada preocupado por la crisis ambiental de que forma parte. Cierro comillas. También habría que recordar en el 2021 que el CIAPA informó que el agua turbia se debía por la pandemia, ya que se tenía una mayor demanda, por lo que no se habían hecho los trabajos de mantenimiento. Han pasado los años y el problema sigue, pero también aumenta. Hasta aquí dejo mi participación. Gracias. ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias, doctora, pero yo sentía como si fuera una pelea de box en donde le estabas poniendo un puñetazo y otro, y otro, y otro, y otro, y claro, uno se queda con la sensación de un knockout, porque suena terrible, o sea, hay problemas de principio a fin. Bueno, he logrado enfocar con mi mala visión a otros invitados especiales. El doctor Mario Córdoba España, muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos siempre. Omar Avilés, director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. El doctor Jesús Rodríguez, nada menos que director del doctorado, en donde nos dedicamos a analizar profundamente estos temas. Jorge Vargas, mejor conocido como el líder, también está aquí. Muchas gracias por acompañarnos. El doctor Héctor García Curiel, uno de los urbanistas más importantes de la región y quien organiza la reunión de ONU Habitat en nuestro estado, que es uno de los foros internacionales más importantes del tema. Y bueno, en la medida en que siga afinando mi visión, lo seguiré mencionando, y si los que están por ahí de mi equipo me ayudan para seguir relevando a todos los invitados e invitadas, se los voy a agradecer muchísimo. A ver, Gleason, la doctora Cárdenas incluso te citaba, y yo quisiera ver si tú discrepas con Tapetillo y con ella, o si vas a seguir documentando nuestro pesimismo como buen monsivallano. Y quisiera que al final Gómez Reina cerrara diciendo si coincide o no con este diagnóstico, pero sobre todo yo le quiero inquirir
¿Por qué? O sea, ¿por qué tantos años? Los mismos problemas, o sea, las citas académicas y las demandas sociales son muy parecidas. Entonces, vamos con Gleason primero. Gracias. Bueno, primeramente que nada, muchas gracias a la diputada Mara, a la fracción de Hagamos, a este Poder Legislativo por la oportunidad que nos da como académicos de estar en este espacio y compartir nuestras visiones, nuestros puntos de vista, que esperamos sean de enriquecimiento a las y los ciudadanos que están afectados por esta situación. Atendiendo también a las reglas, ¿no? 7 minutos, hice un resumen, por ahí lo pasé también al equipo de la diputada para en su momento, si alguien quiere tener esta infografía, pueda ayudar, ¿no? Yo quisiera básicamente explicar, para entender el problema hay que entender cómo funciona el sistema de abastecimiento de cualquier ciudad. Son 7 etapas, ¿no? Captamos el agua, la conducimos, segunda etapa, tercera la potabilizamos, cuarta la distribuimos, quinto lo consumimos, sexto la alejamos y séptimo la tratamos. El problema que nos convoca en este momento es que de la etapa 1 a la 5 ahí está el problema. Decir, bueno, la causa es esta, nada más es esta, es complicado porque la captación en el caso de nosotros en Guadalajara, Chapala, los pozos o los acuíferos o los manantiales, entonces dependiendo de la zona geográfica en que uno se encuentre, pues el problema puede venir de una falta de calidad en Chapala o pueden ser los pozos, pueden ser los sistemas de potabilización como ya se comentó y por lo tanto el problema se hace multifactorial. También puede ser que un ciudadano tenga sucio el tinaco. Ahora no quiere decir que todos los ciudadanos tengan sucio el tinaco, no quiere decir que todas las fuentes estén contaminadas. Es un problema muy complejo y que cómo es que llegamos aquí, quisiera un poquito complementar a lo que mis compañeros ya dijeron. Yo creo que ha habido, como casi todos los problemas de infraestructura, una falta de planeación urbana, ¿no? La red de distribución, esta cuarta etapa antes de llegar a nuestra casa, ha crecido como una red desordenada, ¿no? Nosotros como ingenieros civiles se nos enseña a diseñar redes de distribución y sabemos que hay que asignar la presión debida y hay que asignar el diámetro debido para que esa presión no sea ni más ni menos. Imagínense entonces, vamos haciendo un circuito para una colonia y se le añade otro circuito, otro circuito, otro circuito y de esa manera las presiones van cambiando y las sobrepresiones se van presentando o la ausencia de presiones y entonces la red empieza a funcionar de manera anormal. Entonces estamos hablando de 8.500 kilómetros de redes de agua potable, esta cuarta etapa, en donde pues podemos compararlo como ir y venir a Tijuana 2 veces para que tengan idea la dimensión del problema. Entonces, pues no ha habido esta planeación, se autorizan los fraccionamientos sin coordinar este crecimiento de redes de agua potable y de la mano pues de la acumulación de omisiones que ha habido en las diferentes administraciones del CIAPA. La agenda pública desde los últimos 20 años se basa más en construir presas o sacarle más agua a Chapala. No hay, salvo el crédito japonés en el 98, se mencionó la eficiencia de la red, pero ahí en fuera uno analiza todos los proyectos, Arcediano, Zapotillo, todos estos proyectos se basan en la oferta y no en la mejora continua, entonces no se supervisa, no se está priorizando el tema del monitoreo de la calidad. Estamos hablando de 1.200.000 tomas domiciliarias, donde por ejemplo todavía nosotros dependemos de un joven que vaya a hacer las lecturas cada mes de nuestros consumos, cuando ya todos aquí tenemos smartphone y pudiéramos tener nuestro estado de cuenta en nuestro consumo en nuestro celular. Y en esta otra parte también, ¿por qué creo que el sistema no está operando bien? Definitivamente, ya lo dijeron mis compañeros, yo lo remataría, la falta de modernización de la red de distribución. No sabemos dónde hay fugas exactamente, te lo avisa el socavón, si es que sale el socavón o está encharcada a cierta esquina y el ciudadano pues hace lo que puede al reportarlo. Estamos operando la red de distribución de agua como si nosotros trajéramos cada uno de nosotros un teléfono de esos de disco que a algunos de nosotros nos tocó utilizar, ¿no? Que marcamos y ya taca, 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 taca. ¿Quién de nosotros ahorita traería un teléfono aquí y se pondría a hablar
hablar por teléfono o buscaría una conexión. ¿Sí puede funcionar ese teléfono de disco? Sí, claro, sí puede funcionar, pero ¿estamos en la época de esos teléfonos? No, pues la red de distribución, ante la ausencia de un monitoreo digital en tiempo real, que efectivamente leí el informe que nos diste Mara, pues sí se monitorea, pero no se monitorea en tiempo real, ni se monitorean las 1.200.000 cuentas, cuánto estamos consumiendo en realidad cada ciudadano, por lo tanto el cobro tampoco es justo, tanto para bien y para mal. ¿Qué presión hay ahorita aquí afuera del Congreso? O aquí en la Calzada y Juárez, en la esquina de nuestra casa, ¿cuánta presión hay? Eso es atraso. Entonces, acumulado, la falta de planeación, no es prioritario modernizar la redistribución. Entonces, el problema, desgraciadamente, y tengo más de 20 años estudiando este tema, pues he visto que cada vez se hace más complejo y el agua chocolatosa es la confirmación de que no se está haciendo lo que se debe hacer, que es mantener tu sistema de distribución en óptimas condiciones y modernizado, ¿no? Y diría todo. Muchísimas gracias. No, pues otra contundente, precisa y concisa. Bueno, doctor Gómez Reina, yo de verdad me acuerdo desde hace muchos años que hemos sido compañeros de batallas, pero por cierto fue de Miguel Magaña que yo aprendí esto de que era una gestión integral del agua, en uno de los múltiples encuentros que hemos tenido para trabajar sobre esto. Y quiero insistir de veras en la generosidad y el interés de muchos expertos que perfectamente podrían y estarán aquí. Está también el doctor Hermes Ulises, que ha sido un investigador que todo el tiempo no ha quitado el dedo del renglón durante todos estos años. También está nuestra coordinadora de capacitación, Cristina Carrasco, que hace una labor permanente para formar cuadros y cuadros y cuadros que estén mayormente involucrados en la ciudadanía. A ver, Gómez Reina, ¿por qué? O sea, si coincides en que tenemos toda esta situación más lo que agregues, ¿por qué? ¿Por qué después de tantos años, dicen ellos, no solamente no ha mejorado, sino que incluso está ahora aún más complejo? Gracias. Bueno, hay que partir de una base que es un derecho constitucional. El artículo 4 constitucional establece que todo ciudadano mexicano tiene derecho a tener agua asequible, de calidad, etcétera. Y si vemos las siglas de la empresa CIAPA, porque parece empresa, Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, no es potable. No es potable porque no la podemos beber directamente. Ese es el primer punto. Se quejan de que es una red vieja. ¿Será más vieja que la de Roma? Porque en Roma me puedo tomar el agua directamente y en muchas ciudades. Entonces, esta es una justificación errónea. ¿Por qué no es potable? Bueno, a pesar de que tenemos una norma laxa, que es muy a modo para que pueda cumplirse y no se cumple, no estamos en una norma internacional. Si vemos una norma internacional, no pasaría absolutamente ninguno de los parámetros. Tenemos contaminantes que vienen siendo organoclorados, metales pesados, hoy aparecen los persistentes que vienen generando una serie de problemas como son las hormonas, los metales, los nanoplásticos. Todos estos son contaminantes que no los ve la norma y que eso sí generan un daño. Muchas veces podemos ver un agua turbia, pero realmente la hemos analizado desde el punto de vista microscópico o por absorción atómica o cualquier otro método para saber realmente qué calidad de agua tiene. Entonces son justificaciones que no van. ¿Qué es lo que sucede en el CIAPA? Bueno, pues es una empresa porque es una agencia de colocaciones en un tiempo que viene siendo un proceso jurídico para acomodar personas que tengan un sueldo, que tengan un espacio, pero uno de los grandes problemas que existen es que es un punto muy específico en un país, el agua. Hay seguridad nacional, territorio, agua,
energía, alimentos. Aquí el agua, no. Aquí el agua lo vemos desde otro punto de vista. ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, pues va a una cosa muy sencilla, a privatizar. Y que para que no se oiga feo, bueno, vamos a concesionar. ¿Qué quiere decir? Pues que se les olvida, aquí en México hubo el 4º Foro Mundial del Agua, en donde presentamos una ponencia porque había el interés de privatizar el agua en México. ¿Y qué se hizo? Pues que a través de la comunidad internacional se determinó que el agua es patrimonio nacional, no es un patrimonio particular. No hay necesidad de saber mucha ciencia, de meternos a laboratorios para hacer análisis. Si nosotros observamos cómo está saliendo el agua, pues cuando estábamos en la primaria nos decían, no tiene que tener olor, no tiene que tener color, no tiene que tener sabor, y el agua tiene todo eso. A veces por macrofitas, a veces por elementos turbios, y todo esto, ¿de dónde viene el problema? Pues el problema empieza desde el abastecimiento. Si yo hablo de Chapala, la Organización Mundial de la Salud establece que para poderle agua a una ciudad es preferible que no haya ningún proceso industrial cuenca arriba. Y aquí tenemos toda una cuenca industrial sobre el río Lerma, sobre el río Sula, que llegan al lago de Chapala. Y de ahí llega el 60% a Guadalajara. Y luego tenemos la contaminación geológica de los diferentes pozos que tenemos en la zona metropolitana o en el valle. Pero también tenemos la contaminación antropogénica, o sea, la que genera el hombre. Esta contaminación es a través de industrias, a través de procesos agrícolas, o sea, de una serie de elementos que manejamos. Y hay una cosa muy aberrante. La Comisión Nacional del Agua establece multas para aquel que tenga una descarga, ya sea en temperatura, contaminantes. Pero hay un permiso para poder contaminar. Si yo no cumplo la norma, entonces puedo sacar ese permiso y puedo contaminar. ¿A qué reduce todo esto? Que siempre estamos haciendo parches y que no tenemos gente capacitada en este tipo de organismos. Debe ser gente que tenga el expertise, que tenga los años de experiencia, no buscar el negocio, no buscar el qué hacer, el cómo llegar a tener un sueldo o un negocio de mi empresa, sino que simple y sencillamente es una seguridad de salud pública para la población. Por tal motivo, tenemos que ser muy analíticos en relación a esto. Lo que platicaba Arturo Gleason, de la presión, bueno, pues ahorita se les truenan. ¿Por qué? Porque las tuberías, tenemos chiles, rajas y picadillo. Tenemos tuberías en el centro de la ciudad de hace 70 o más años. Tenemos tuberías nuevas. Ahora, hay tuberías de PVC, o sea, de plásticos y demás, y todo está combinado. Y luego, todo lo que viene siendo los pozos, sacamos el agua y hacemos una mezcla a través del acuaférico. Y ahí dices, ¿qué tipo de tratamiento llevó? Y el tratamiento que tenemos en las pequeñas plantas, cada fuente tiene un contaminante específico. Y este contaminante hay que saberlo remover. Y para remover estos contaminantes tiene un alto costo, dependiendo del tipo de contaminante. Y yo difiero de Arturo cuando dice que hasta el 5.º paso, no, también la descarga. La pregunta es, toda esta agua que llega a Guadalajara, los 9.5, 10.5, porque no se ponen de acuerdo en eso, ¿cuánta agua de esa reciclamos? ¿Cuánta agua de esa se va a la barranca? ¿Cuánta de esa agua es contaminante? Entonces, estamos pagando por plantas de tratamiento que no existen. Estamos pagando un agua de dudosa calidad porque no es potable. Entonces, bajo este tipo de situaciones, el elemento es muy complejo. Ahí, en otras partes del mundo, existen lo que se llaman las zonas. Zonas de recargas de acuíferos, zonas de desechos sólidos, zona de agricultura, zona urbana. Y mi pregunta sería, en Guadalajara, ¿qué tipo de uso de suelo tenemos? ¿Es agrícola? ¿Es industrial? ¿Es comercial? ¿Es doméstico? Es todo. Por tal motivo, los drenajes, ¿qué llevan? Todo. ¿Y cuánto nos va a costar limpiar esto? ¿Y cuánto vamos a reutilizar? Y llegamos al punto en donde vamos a tener que
pensar en lo futuro. ¿A quién le vamos a quitar el agua para tener una ciudad macro? Una ciudad que va a tener un infinito. ¿Cuál es el tamaño de la ciudad? Y luego se viene el siguiente problema, que vamos a vivir en poco tiempo. Bueno, algunos yo ya... ¿Qué pasa con todos los edificios? ¿Qué pasa con la densidad de población? Antes en una manzana pues había 10, 15 casas. Ahora en un solo espacio, que es un edificio, podemos tener 100, 50, 80 departamentos. ¿Y qué densidad de población? ¿Y esta gente dónde va a tener el agua? Podemos vivir con un poco de alimento, pero no podemos vivir con poca agua. Para todos los procesos necesita el agua. Entonces es un elemento muy complejo y cada uno de los temas tiene que ir más allá. El cambiar el uso del suelo, el cambiar el ordenamiento territorial, eso nos lleva a este caos. Y muchas veces se nos olvida que el agua es un elemento 100% técnico, científico y técnico. Y no como dijo por ahí un gobernador de un estado, quiero que llueva aquí. Entonces por decreto no se puede hacer eso, por decreto no podemos manejar. Ahorita dicen, en mayo ya vamos a tener mucha agua de la presa del Zapotillo. ¿Y dónde están los decretos de que esa agua va a llegar? Y ya le avisaron a la naturaleza que tiene que llover en el río San Pedro, en el río Aguascalientes, para que tenga agua el río Verde. ¿Y qué va a pasar con los municipios de los Altos? ¿Se van a quedar sin agua? Porque nos la vamos a traer porque seguimos creciendo. Es muy complejo. Difícilmente podríamos tener un diagnóstico tan contundente, tan conciso y tan grave, porque realmente lo que ustedes cuatro han dicho nos pone en alerta y a mí me ratifica la convicción de que después del problema de la inseguridad pública, este es el problema público más importante del estado de Jalisco y en particular de la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, después de la vida, de la seguridad que se ve amenazada todos los días, pues está también el de la otra vida, el de que necesitamos tomar agua, porque si no, no funciona nada. Bueno, ya sabemos que nuestros foros tienen la doble virtud de que son buenos y breves, o sea, bueno y breve, doblemente bueno. Entonces vamos a ir en la segunda ronda directamente a la pregunta de ¿y esto tiene solución o no? Y si tiene solución, ¿por dónde hay que empezar? ¿Y cuánto cuesta? Obviamente no están obligados a decir los detalles, que el CIAPA sí estaba obligado a decir en el documento que le pedimos, porque como bien se ha dicho, ellos son nuestros empleados. Y lo que más nos preocupa de haber demostrado que no cumple la persona que dirige el CIAPA los requisitos legales para ocupar el cargo, no es el de si corremos o no un funcionario, es intrascendente. Tampoco el tema de si tiene responsabilidades por no estar cumpliendo la Constitución, etcétera, etcétera. Sino el problema es si esto va a tener remedio algún día y sobre todo si logramos que todos nosotros, para empezar los que estamos aquí, creamos que realmente tomar agua de la llave es posible. Valeria siempre insiste en que hay que luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Y yo digo hasta que el agua de la llave sea potable. Es más, aquí estamos violando la ley. También honor a quien honor merece. Kumamoto, cuando fue diputado, logró una modificación al reglamento de este Congreso diciendo que estaban prohibidas las botellitas y deberíamos de tomar agua de la llave en una jarra con vasos de cristal. Y henos aquí, porque el costo de los garrafones en la zona metropolitana de Guadalajara es de 2.300 millones de pesos. Además, no hemos hablado de la calidad de la potabilización de los supuestos plantas que luego nos traen y nos cobran el agua carísima, que además es clasista, porque dependiendo de la zona de la ciudad es el precio del garrafón, según el sapo es la pedrada. En algunos lugares puede costar 50 pesos y en otros 16, porque las pequeñas plantas potabilizadoras tienen su mecanismo y las grandes empresas transnacionales tienen también su mecanismo, y sin contar la contaminación que genera todo este plástico. Bueno, quiero volver a insistir
en que nos hagan favor de registrarse en las hojas, porque estuvimos invitando a muchos investigadores e investigadoras con el compromiso de que vamos a hacer un foro de estos cada semana, si nos recibe la rectora del CUCBA, posiblemente uno en CUCBA, probablemente otro en CUSEI, probablemente otro en Ciencias de la Salud, en el ITESO, en el TEC de Monterrey, en la UNIVA, porque tenemos que convertir esto realmente en una bandera de todas y de todos los ciudadanos. Entonces, no le doy más vueltas al asunto. ¿Tiene remedio o no tiene remedio? ¿Por dónde habría que empezar y cuánto costaría? Tienen hasta 10 minutos para esa respuesta. Gracias. Bueno, yo considero que es posible, sí tiene remedio, porque no es algo que no se haya hecho en otro lugar del mundo, ni siquiera es algo que no se haya hecho en otra ciudad de este país. Estamos hablando, por ejemplo, de que en estos días se anunció que en el estado de California, en los Estados Unidos, acaban de adecuar o modificar su normatividad, su reglamentación, y van a empezar, motivado por la escasez que padecen ellos de manera continua, van a empezar a usar aguas residuales tratadas. Ellos, bueno, el concepto es agua regenerada, es como se está manejando, para consumo como agua potable. Es decir, van a suministrar a sus redes de agua que ya fue pasada por todos los procesos que mencionaba el doctor Gleason, ya se descargó a un cuerpo de agua, se debió tratamiento y ahora va a pasar por procesos muy intensivos, muy intensivos de potabilización y purificación para que pueda ser inyectada a la red. Entonces, si nosotros digamos que estamos acostumbrados aquí a suministrar a las redes agua que ya trae una carga contaminante muy fuerte. El mismo CIAPA lo reconoce en su informe. Los canales, el agua que viene por el río Santiago, que se deriva hacia el canal de Atequís, el canal de las Pintas, que tiene una mala calidad de origen, como comentaba el doctor Gómez Reina, ya tenemos el agua del lago de Chapala con una serie de contaminantes industriales que vienen desde toda la cuenca, desde el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco. Luego aquí, entrando al área metropolitana, en los canales tema antiguo, todavía nos damos el lujo de estar vertiendo una cantidad impresionante de aguas residuales, descargas de fraccionamientos, de parques industriales, y esa agua llega a las plantas potabilizadoras y, bien o mal, sale con una calidad deficiente, por lo que se puede ver, pero se puede usar, ¿no? Entonces creo que sí es factible. Lo que sí creo yo, a lo mejor voy ahí a la parte pesimista, me parece que tendríamos que esperar, ojalá que no fuera el caso, voluntad política, que eso es muy importante, hacia dónde canalizar los esfuerzos y los recursos en las próximas décadas. Esto no es un tema que se va a resolver en 5 años. Yo quisiera pensar que de 10 años en adelante, 20 años probablemente, ojalá que fuera un periodo menor, y va a demandar muchísimos recursos técnicos y económicos. Y no veo que vayamos por esa ruta porque en este momento, volviendo al informe del CIAPA, bueno, no hay evidencia técnica que respalde el dicho. Nos dicen que hay que renovar las redes. Sabemos que tenemos más de 8,000 kilómetros de redes. Hay que renovar los 8,000 kilómetros. La postura del CIAPA me parece que es la de que hay que renovar la infraestructura, dicen ellos, las partes más con mayores problemas, las más críticas. Y me parece que pudiéramos limitarnos a ello y entonces vamos a cambiar nada más, digamos que vamos a patear el bote hacia adelante porque vamos a cambiar una red vieja por una red nueva con los mismos problemas, con los mismos criterios de diseño, con las mismas cajas de válvulas en los mismos puntos, sin una sectorización adecuada, sin un control de presiones adecuado. Entonces, tendríamos que pensar en renovar por completo el sistema. O sea, tenemos que aspirar a un sistema que no se ha visto en esta ciudad, que sí se hace en otros lugares del mundo,
en el que el agua desde que sale desde los puntos de potabilización hasta el grifo no se ve sometida a ningún tipo de contaminación, ningún tipo de contacto con agentes contaminantes, con la vía pública, el suelo, y para ello, por ejemplo, eliminar del sistema los depósitos que tenemos en nuestras casas, los tinacos, las cisternas, los aljibes, ya no deberían existir. ¿Y por qué no deberían existir en ese sistema? Bueno, pues porque son puntos también donde se puede producir contaminación. ¿Por qué tenemos esos elementos en nuestros hogares? Por la sencilla razón de que no tenemos garantizado el abasto las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nunca hemos logrado en esta ciudad que tengamos esa garantía. Y el mismo organismo también lo reconoce y lo afirma y lo sigue fomentando. Cada vez que un nuevo desarrollo habitacional, comercial o industrial se acerca al organismo, el CIAPA le solicita que considere en sus desarrollos almacenamientos con cisternas y tinacos para cuando menos un almacenamiento de 48 horas. Prácticamente, ya eso lo dije textual, ya me lo sé desde todos sus oficios que emiten. Y entonces no estamos en la ruta hacia donde tuvimos que migrar a este sistema ideal donde el único sitio en el que desde que sale de la planta potabilizadora hasta que entra a nuestros hogares y sale en el grifo, las únicas personas que pudieran verlo es el operador de la planta potabilizadora y el consumidor. Sin embargo, aquí actualmente tenemos que ir y cerrar válvulas, reparar una serie infinita de fugas donde se llega, se rompe el pavimento, se rompen los tubos, en ese momento ingresa a las redes cualquier cantidad de material, de suelo, de escombro, y como les digo, en las cajas de válvulas hay infinidad de fugas en las cajas de válvulas, esos puntos donde actualmente hay una fuga, cuando deja de operar la red es un punto de estar contaminación, ¿no? Entonces, no podemos pensar en que con 8,000 millones de pesos vamos a cambiar una red muy deficiente por una red nueva con los mismos vicios de origen. Entonces, creo que falta mucho. Para eso no hay, para el tema del presupuesto, ¿cuánto nos va a costar? Es que no podemos hablar, yo no me atrevería a hablar de cifras cuando no hay un plan maestro, no hay un paquete de proyectos ejecutivos donde realmente ya se ha hecho un presupuesto. Me estoy limitando exclusivamente al tema de la red, porque pudiéramos hablar desde el abastecimiento, la captación, la conducción hacia la ciudad, todos estos pasos previos antes de llegar al abasto, al público en general. Porque necesitamos renovar el acueducto Chapala-Guadalajara, por ejemplo, las estaciones de bombeo, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, limitándonos solo a la red, no hay esos proyectos, no hay ese plan maestro, todo, incluso tal cual, otra vez el informe de CIAPA dice, requerimos aproximadamente 8,000 millones de pesos. Bueno, ese aproximadamente creo que puede ser tan concreto o tan amplio como queramos imaginarlo, ¿no? Entonces, para cerrar, yo diría, si es posible, si se puede, si podemos aspirar a ese sistema ideal. Nos falta tiempo, recursos y voluntad, pero que confío que en los primeros pasos que estamos dando el día de hoy, que se han venido dando las largas trayectorias que los académicos que acompañan, podamos impulsarlo hacia adelante y que esto lo podamos ver en algunos años, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Me gusta mucho esa última frase donde dice, aquí estamos dando el primer paso, porque no lo tenemos que soltar. O sea, realmente yo le pedí hace poco a los compañeros de Televisa, porque hace 24 años, o sea, en el 2000 fue la primera vez que le dije a un director del CIAPA que tomara agua de la llave. Entonces alguien dice, sí, es terrible, 30 años de trayectoria académica, 20 años de investigar el tema, ¿y cómo es posible que no hayamos avanzado y haya empeorado? ¿Saben qué? Nosotros no podemos echarnos para atrás.
O sea, desde donde sea, desde la academia, desde el Congreso, desde la lucha popular, desde todos los lugares, no debemos de soltar este tema. O sea, la voluntad política de la que hablaba el doctor, creo que está prendido el micro, de la voluntad política de la que hablaba el doctor Tapetillo, no se ha concretado. Entonces, tiene que ser un movimiento social de académicos, de intelectuales, de toda clase de personas la que lo logre. Por cierto, están aquí las y los vecinos de San Rafael que han dado una lucha ejemplar y también me alegra mucho que estén aquí y no saben cuánto, son también unos expertos. Doctora Erika Patricia, ¿por dónde empezar? Bueno, como ya lo indiqué anteriormente, hay que enfatizar que al CIAPA le falta independencia política y más arropamiento de técnicos con valores y espíritu de servicio. El CIAPA dio a conocer la cifra de más de 8,000 millones de pesos para resolver el problema. Plantea cambiar las líneas de conducción, acueductos primarios y secundarios que forman parte del sistema de distribución de agua potable, la cual tiene una longitud de 8,600 kilómetros de tuberías. Sin duda, hace falta realizar un plan de acción que especifique detalladamente las partidas y los montos, ello en virtud de dos cuestiones. La primera, es importante explicar las acciones de una obra de tan gran envergadura y la cual tiene serias implicaciones para la vida de todos los ciudadanos. No se puede seguir improvisando. Dos, por los resultados que hasta el momento ha ofrecido el CIAPA. Me preocupa que con dicha obra se beneficien los bolsillos de los nuevos poderes fácticos que se están gestando en la entidad. Por otra parte, las acciones del CIAPA no solamente deben de estar encaminadas a las cuestiones de cambiar infraestructura, sino que también es importante, abro cita, reutilizar, recuperar las grandes cuencas, sanearlas, respetarlas, reducir su consumo, hacer equitativa su distribución, determinar usos y consumos primordiales dentro de las sociedades, cierro comillas, es una cita de Moreno. Así pues, se debe de poner en práctica el concepto de gestión integral de recurso hídrico. Así, se debe de buscar la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y otros recursos relacionados. Hay que revisar, por ejemplo, ese ordenamiento territorial que nos decía el doctor Reina, ¿no? Hace unos instantes. También revisar qué pasa con la deforestación que sufre la entidad. Entonces, es ver todo este problema de una manera integral, ¿no? También se debe implementar el término de gobernanza del agua, la cual se define, abro comillas, como un instrumento útil para describir la manera en que una sociedad establece arreglos culturales, institucionales, económicos y políticos para enfrentar los retos que conducen a una gestión adecuada del agua. Cierro comillas, la cita es de Peniche y Guzmán. Así pues, se deben de poner en práctica los principios del concepto de gobernanza del agua, propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Entre estos principios se encuentran asignar responsabilidades y roles en las políticas del agua, impulsar la coordinación, promover los marcos de gobernanza, asegurar los marcos regulatorios sólidos de gestión del agua, por ejemplo, esa NOM que nos mencionaba el doctor Reina, ¿no? Incorporar las prácticas de transparencia y rendición de cuentas, promover la participación de más actores en el diseño e implementación de las políticas del agua, incentivar la evaluación de las políticas del agua para ver qué se puede corregir y no para cambiar todo, ¿no? Se deben de producir datos en el tema del agua para tomar decisiones y que estas sean las mejores decisiones. Finalmente, a mí me gustaría traer a colación el comentario de uno de los encuestados, abro comillas. Es urgente convocar a todos los habitantes de la ciudad en todas sus representaciones, ciudadanos, empresarios, cuerpos de gobierno, académicos, educadores, a una nueva cultura del manejo, aprovechamiento, reuso, recicle del agua. Solo un actuar sistémico y coordinado de todos los sectores podrá cambiar la dirección de esta crisis. Cierro comillas. Es un encuestado se realizó una encuesta en el 2021 para ver cuáles eran las implicaciones de esta crisis hídrica. Entonces había un apartado de mencionar algo que quisiera agregar y entonces este encuestado mencionó esta idea que me parece fundamental y que quise compartirlas. De mi parte sería todo. Gracias. Los quiero retar a algo. Miren, si nosotros decimos
gestión integral de los recursos hídricos, gobernanza del agua y plan maestro, nosotros probablemente como académicos sepamos que eso es lo que tiene que hacerse. Pero ¿qué creen? Si decimos eso, se nos van a escapar mis colegas de aquí, de enfrente, los que se reúnen en el Pleno, porque tenemos que decir el paso número 1 y cuánto cuesta. Ahorita hay una coyuntura sin precedentes. Todos los partidos firmamos el punto de acuerdo en el que se le pidió el informe al CIAPA y acordamos integrar una comisión de seguimiento para dar respuesta a ese informe. Eso está a punto de ocurrir en los próximos días. Y como estamos en temporada preelectoral, todo el mundo queremos quedar bien y nadie va a decir que no se haga nada con el agua y que el CIAPA está perfecto. O sea, es una coyuntura política importante. Entonces, nosotros tenemos que aterrizar en una punta de lanza. O sea, en decir, el paso número 1 es este y cuesta tanto, para conminar a mis otros 36 colegas, digo 36 porque con Quique contamos, para que aprobemos esa modificación presupuestal que haga falta de lo que digan. Nosotros habíamos propuesto 2.300 millones porque pues habíamos dado por bueno la cifra de los 8,000. Cuando vimos el informe nos queríamos morir porque pues el informe contradice totalmente el tema de los 8,000 y además no justifica. Decía muy bien el doctor Tapetillo, no lo van a creer en el informe, léanlo. O sea, dice que posiblemente las redes más viejas están abajo de los centros históricos. ¿Cómo que posiblemente? Como han dicho ustedes, pues debería existir un monitoreo digital permanente de cada cosa. Entonces, claro, cuando lo vimos, pero dijimos, si nosotros decimos que la cosa está terrible, el pueblo unido se va a sentir vencido. Y entonces va a pensar que esto no tiene remedio y que nos sigamos haciendo la idea de que tenemos que comprar garrafones. No, esta demanda es posible. Aunque tardemos 10 años y aunque se tenga que cambiar todo el sistema. O sea, México no puede seguir siendo un país subdesarrollado porque es incapaz incluso de tener agua potable de la llave. Entonces, ustedes dos, que son los más experimentados, ¿por dónde empezamos? ¿Cuánto cuesta y cuánto tiempo nos tomaría? Está muy bien. No, pues aquí hay que echar toda la carne al asador, ¿no? Como dicen, ¿no? Ay. Sí, es que se vicia. Sí, bueno, es una pregunta muy concreta y por supuesto hay que trabajarlo más con mayor precisión, pero atendiendo esta solicitud se me hace muy pertinente. Yo partiría antes de decirte lo que pienso y contestar tu pregunta, es que realmente tenemos que dimensionar el problema y regularmente lo explico así. No sé cuántos de ustedes han puesto a trabajar en un rompecabezas de 5,000 piezas, o sea, un mapa mundi, imagínenselo, ¿no? Lo hacemos en un día, tiene que haber un equipo, ¿no? Y al equipo le tiene que gustar armar ese rompecabezas. Entonces, tenemos que hallar a los mejores y a los interesados que se interesen en resolver ese rompecabezas. Pero ¿qué tal si ahí está el rompecabezas y no me interesa y nada más me pagan por estar ahí viendo cómo se hace y nadie trabaja en equipo? Pues obviamente el rompecabezas va a estar allí pues mucho tiempo si lo tenemos en el comedor. Yo creo que fundamentalmente hay que contestar una pregunta, y qué bueno que la haces, porque yo he hecho un rollo diferente, pero lo haces. Necesitamos saber cuánta agua le queda a Guadalajara en los próximos años. O sea, no es un estudio nada más de juntar una consultoría y pagarla al gobierno del estado, no. Tenemos que crear un equipo multidisciplinario, interinstitucional, de especialistas, en donde podamos utilizar la tecnología de punta para saber cuánta agua nos queda, ¿no? Por ejemplo, es risorio que yo creo que casi todos los que estamos aquí sabemos cuánto dinero tenemos en el banco ahorita. Se mete en una aplicación y allí está, ¿sí o no? ¿Dónde está la aplicación para saber cuánta agua subterránea le queda al área metropolitana de Guadalajara?
¿Cuánta agua se proyecta para Chapala en términos de calidad con esta urbanización que está creciendo desorbitadamente en la ribera del lago? Nadie sabe. ¿Y cómo se autorizan los fraccionamientos? Con la frase que ya citó Josué, ¿no? No, siempre hay una, sí hay dinero, sí hay agua. ¿Cuándo? Cuando en el 2006 ya la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento estaban diciendo que los acuíferos, el de Toluquilla, que está del lado del aeropuerto, y el de Atemajac, donde estamos parados, ya están sobreexplotados. Y los decretos cada vez que los lanzan dicen ya no hay agua, y se siguen autorizando fraccionamientos hacia los lados y para arriba. Entonces yo hago una convocatoria para que se meta en agenda pública el armar este comité interinstitucional multidisciplinario en donde utilicemos la tecnología de punta y en breve podamos decir al área metropolitana de Guadalajara le quedan tantos años de agua si seguimos con este modelo de crecimiento urbano de fraccionamientos que ha derivado otros problemas como el Parque San Rafael, las villas panamericanas, y ahí le podemos dar el vaso, el DEAN, un sinfín de problemas. ¿De cuánto estamos estimando este trabajo preliminar? Pues yo creo que debemos considerar por lo menos entre 2,000 y 2,500 millones de pesos para resolver esta pregunta que nos genere la agenda técnica precisa, los proyectos ejecutivos que bien decía Josué, para poder entonces planear las inversiones. Porque de otra manera, pensar que una sola pieza del rompecabezas que pudiera ser Zapotillo va a resolver el problema. Yo resuelvo en el mapa mundi, volvamos otra vez, resuelvo, armo Oceanía. ¿Ya se resuelve el problema? Si quiero tener todo el problema resuelto para que haya la sustentabilidad hídrica en los próximos 30 años, pues tú haces a Australia, a Oceanía, tú haces a América Latina y nos vamos juntando y de a cómo va el trancazo. Pero mientras no pongamos en la sociedad tapatía cuánto nos queda de agua, creo que sería, pues sí, podemos proponer 8,000 millones, que es impreciso, ya lo decía la conductora, lo que se está proponiendo ahí, dame 8,000 y te resuelve el problema. Nada más esa parte del rompecabezas con 8,000 y ya. No, pues me ratifico lo que dice Josué, pues vamos a instalar otra red con los mismos vicios, ¿no? Simplemente cambio la red, pero sigo haciendo edificios para arriba, cambio las sobrepresiones. ¿Por qué? Porque voy a jalar más agua para mis 100 o 200 personas que van a vivir en un predio que vivían 4 personas. O sea, no es por ahí. Yo creo que si había que ser puntuales, esa sería mi propuesta, que en el Congreso se propusiera esa cantidad de dinero, se conformara este equipo, no escatimáramos en asesoría y tecnología de punta para tener ese dato, no de una empresa preciso, porque aquí se acostumbró mucho a contratar gente de otros lados y no, aquí creo que en la Universidad de Guadalajara y las demás universidades que están representadas y especialistas en iniciativa privada se pudiera hacer este trabajo y dar esta fecha. Y ahora sí, si no nos ponemos las pilas, pues ahora sí asumamos las consecuencias de no hacer las acciones en términos de presupuesto, ¿no? Ahí lo dejaría. Bien, ven, claro, que nosotros y estos más lo podemos conseguir. Efectivamente, porque yo ya nomás ahorita de verlos me estaba imaginando la segunda mesa, o sea, Magaña, Alicia Torres, García Curiel y Hermes Ulises, y con todos los que están aquí armamos fácil otras 4 que digan esta boca es mía. Quique querido, gracias. Quique estaba dando clases, está también muy comprometido con este tema. Él ha hecho recorridos personalmente por el río Santiago con muchos de los expertos y de los activistas para dar a conocer datos muy importantes que insiste, pero al final lo logra. Ya saben que después de muchos años de sus iniciativas, al final triunfan, como fue la de donación de órganos, como la de el matrimonio de personas del mismo sexo, así que nosotros sigamos insistiendo que lo podemos lograr. Bienvenido, compañero. Bueno, pues Gómez Reina, a ver, tu paso número 1. Bueno, es complicado dar una cantidad de una cosa que no se conoce a fondo. Cuando se hace un proyecto hay que formularlo, hay que evaluarlo, hay que ejecutarlo y luego ver los pros y los contras.
¿Cuál es el problema principal de este tipo de proyectos? ¿Quién de ustedes me puede decir qué cantidad de lluvia vamos a tener el próximo año, en 10 años, en 20 años? No sabemos. Tenemos un estudio que podemos decir hay una probabilidad de que se presente. Aquí Hermes no lo puede decir, siempre que se da el estado del tiempo se dice probable que llueva o que no llueva. Estamos hablando de un día, 2 días, 15 días. En 5 años, 10 años cambia. Por tal motivo, creo que tenemos que hacer varias cosas. Hacer un estudio serio de esto. Segundo, tenemos que modificar las personas que van a hacer el manejo del agua dentro de una sociedad. Gente experta en cada uno de los temas. Posterior a esto, tenemos que analizar perfectamente bien, que no se politice, que no llegue lo que ha pasado en los últimos años, que sea una agencia de colocaciones o de amigos, sino que sea realmente gente que toda su vida se va a dedicar. Voy a poner el ejemplo en Offenburg, en Alemania, en una visita que hicimos por allá, había un señor que se dedicaba a engrasar los ejes de una locomotora. Toda su vida se dedicó a lubricarlo y se sabía el desgaste, que era un expertise que tenía el señor durante años. Allá los doctores hay de universidad o hay de conocimiento, gente que a través del tiempo lo ha hecho. Aquí, ¿cuánta gente se ha despedido del CIAPA? Se van y no se repone al personal. Entonces tenemos que modificar este tipo de normas y de leyes, porque si no, cada 6 años o cada 3 años en los municipios llegan ideas nuevas y nuevas y nuevas. Ahorita hemos trabajado un tiempo en Los Altos y ahí se observa que tenemos que hacer lo que se llama un manejo integral, donde estuvo trabajando aquí Magaña y Hermes, estuvimos trabajando sobre un ordenamiento territorial, un ordenamiento hídrico. ¿Cuándo llueve? ¿Cuánto se evapora? ¿Cuánto transpira? ¿Cuánto se va al manto acuífero? Un ejemplo, si yo les pregunto cuál es el factor K de filtración de cada uno de los acuíferos que tenemos, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no lo estudiamos, porque no se ha dedicado específicamente a ver cuál es el punto clave de esto. Entonces, bajo este tipo de situaciones, es muy aventurado decir la cantidad de dinero que necesitamos. Hace tiempo apareció por ahí un proyecto que era un acueducto profundo en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué es lo que querían hacer? Pues desaguar el agua de Guadalajara para que no hubiera inundaciones. Pero el problema de las inundaciones es el tráfico, pero es el beneficio porque eso recarga los mantos acuíferos, que es donde tenemos agua. Entonces, hacemos una cosa para imitar otra. ¿Cuántas zonas de Guadalajara son zonas de recargas acuíferas? ¿Cuántas hay? Todas las zonas de inundación pues, eran zonas de recargas. Los elementos púmicos, o sea, todo lo que viene siendo la piedra pómex, toda la superposición que hay en el valle volcánica de hace 50 millones de años nos permite tener este tipo de recarga de acuíferos. Si no lo hacemos así, entonces ¿qué va a pasar? Pues cada día le estamos tapando más y más y más con concreto y construcción y se va perdiendo la calidad de filtración. La transpiración también tiene que ver con el clima. Entonces, una serie de elementos en los cuales tenemos que trabajar: el sistema de forestación, de reforestación, el sistema de construcción. Pero cuando se hace un cambio de uso de suelo, ¿quiénes son los que están ahí? Porque de repente a alguien se le ocurre y dice, pues hay que hacer cambio de uso de suelo, ahora lo vamos a hacer mixto. Espérame, ¿cuál es la zona de recarga de Guadalajara para el agua? ¿Cuál es la zona de basureros de Guadalajara? ¿Cuál es la zona agrícola de Guadalajara? Guadalajara come. Entonces mi pregunta, ¿dónde están las zonas agrícolas de Guadalajara? No del estado, de Guadalajara. No tenemos. Entonces todo eso lo tenemos que analizar, tenemos que estudiarlo, tenemos que desarrollarlo, hacer una formulación y evaluación. El decir 8,000 millones, pues sí, con el dinero no se soluciona esto. Tenemos que ver
todos los elementos que tienen que ver con el ciclo del agua. Y el ciclo del agua pues es muy extenso. Entonces, para mí es un error el dar una cantidad o decir con tanto se soluciona, ¿no? Hay que cambiar todo este tipo de procesos, el tipo de políticas que hemos manejado hídricas dentro del país, y como lo dice Arturo y los demás, o sea, hay que empezar y hay que empezarlo a hacer bien, no llegar otra vez al mismo error. Nos podemos equivocar, sí, pero hay que tener a las gentes más capaces, a las gentes que conocen de tema en ese punto. Es como si yo me voy a operar con un cirujano y que me diga, no, pues que yo sé cambiar las chavetas de la transmisión, o pues espérame, o sea, mejor no entro. Entonces tenemos que buscar siempre el mejor, porque aquí está la salud y el futuro de Guadalajara en el agua. Pues ahí los tienen. En menos de 2 horas nos han dado unas respuestas que son preocupantes, pero que también son fundamentadas, que son resultado de investigaciones académicas para poder llevar a cabo algún día el diseño, la planeación, la ejecución y la evaluación de una política pública basada en evidencia científica. Entonces, entiendo que si hay un paso número 1, que es el de conformar un equipo de expertos que haga este plan para que podamos tener una propuesta integral que posiblemente no da la solución en 15 días, sino probablemente en una década, y que ese proyecto se tiene que presupuestar de manera transparente, que no se tiene que partidizar, y que quien esté a cargo del proyecto tiene que tener un conocimiento técnico, pero también un compromiso político de interesarse realmente en la solución. Bueno, pues como ya les dije, por lo pronto ya hay en el aire una primera mesa, una segunda mesa armada, que era la que les decía, de la doctora Alicia Torres, Miguel Magaña, Hermes Ulises García Curiel, pero luego ya me imagino otra con Raquel Gutiérrez Nájera y con... por cierto, los compañeros del Parque Resistencia Huentitán, con Aldo de Cualtos, con Alejandro Pérez Larios de Cualtos, y está nada menos que Eire Reinaga, del Comité de Agua de la Universidad de Guadalajara, otra de las expertas. De veras les agradezco muchísimo la generosidad, la humildad y el respeto por sus otros colegas y el interés en estar ahí. Los que, insisto, podrían estar acá: García de Alba, Ruth Padilla, que ahora dirige el SITRANS, el Instituto de Transferencia, algo así, tecnológica, importantísimo en la Universidad de Guadalajara. Entonces, no vamos a parar. Estamos muy bien porque estamos cumpliendo nuestra idea de que el foro dure 1:30 para que todo el mundo pueda seguir en sus actividades, pero desde luego si hay un par de intervenciones, preguntas, protestas, dudas o agregados que alguien de nuestros distinguidos invitados quisiera hacer, por supuesto que el foro está abierto. Adelante, allá atrás. ¿Te paso un micro, Hugo? ¿Ven? Ay, Dios. Corran veloces. Esas 2 intervenciones que levantaron la mano, bienvenidos. Y es don Enrique, por supuesto. Muchas gracias. Buenos días, diputada Mara. El día de hoy no vengo solo a agradecer al panel que nos acompaña. Estamos Enrique Lira y su servidor, Francisco González, de la Asociación Jalisciense en Derecho Ambiental. Y es que estos foros son, o parecen que son, de las pocas ventanas o oportunidades que podemos tener para poder visibilizar una problemática también que pasa con las asociaciones que bien dicen, como en Parque San Rafael, como el Salto de Vida, o como nuestra propia asociación, que nos hemos vuelto no expertas, sino que hemos tratado de poder aportar mecanismos que de verdad puedan hacer una exigencia de los cumplimientos que ya se tiene visibilizada como problemática desde hace rato y no se lleva a discusión en el Congreso. Le hacemos una petición en que no se dejen de hacer estos foros, porque puede ser un mecanismo de presión que en algún momento termine la discusión en la mesa. Sobre todo porque el acero de descargas es un problema integral que poco se ha discutido, o que a nosotros ya en la práctica o la intervención con comunidades lo vemos urgente. Vemos que a pesar de que sigue el agua como está, y ya hemos hecho miles de estudios con el CUSEI,
que nos arroja que el agua es densa, que tienes metales pesados, pero sabemos desde el litigio ambiental que no vamos a hacer mucho porque al final esas aguas están dentro de las normas, están permitidas, lo mismo con los pesticidas, etcétera, de los programas integrales. Y en otro reclamo que hacen varias de las asociaciones con las que se ha trabajado con el Congreso del Estado, y voy a utilizar un término un poco fuerte, pero parece que basurifican el trabajo cuando se les hace una propuesta por parte de la sociedad civil organizada. ¿Y por qué digo basurifican? Porque pasa esto. Como sea, como recolecten información, como sea que llegue la manifestación de las comunidades por protección hasta de un riesgo de perder prácticamente la vida en la defensa, por ejemplo, de las descargas que hacen a cielo abierto muchas de las empresas, ¿no? Quizá, por ejemplo, hay un caso muy reciente que tenemos ahorita documentado que es en Zapotlanejo, ¿no? Con la empresa de los hermanos Álvarez y La Roca, luchador que vienen, hacen una inversión. Hay una destiladora que está contaminando los veneros y secando el agua de Zapotlanejo hacia La Laja y hacia las demás comunidades. Está documentado. ¿Cómo? Como Dios nos dio a entender, ¿no? Pero tenemos los elementos de prueba suficientes para decir que hace falta mucho, pero que por favor no basurifiquen y al final cuando se hacen las peticiones, y digo basurificar porque sé que terminan traspapeladas o tiradas, ¿no? Entonces, por eso, doctora, reconocerle y ojalá que se sigan haciendo, porque estas son las únicas oportunidades que tenemos de verdad de exigir y levantar la voz, porque estamos trabajando con comunidades, porque el trabajo que ha hecho Enrique por muchos años es muy valioso, porque a pesar de que hay sesgos o que no somos los técnicos, quizá, y también a felicitar porque también hay académicas y académicos que nos brindan su solidaridad, pase algo más, ¿no? Ojalá que en este patio se escuche y retumbe que necesitamos una exigencia porque el estrés hídrico que vamos a vivir en nuestros próximos años va a ser complicado y no habrá dinero y no habrá influencia que al final haga que paremos esto. Muchas gracias. Bravo, muchas gracias. Claro que sí, y mucho reconocimiento a don Enrique, que efectivamente ha luchado, era compañero ahí de mi papá en lo del río precisamente. Sí. Agradecemos de verdad esta cadena de foros que vienen, los que ha habido, y vamos a clarificar muy bien. Los diputados del Congreso del Estado tienen toda la facultad para llamar a comparecer a los funcionarios de las dependencias medioambientales del Estado y de los municipios. Aquí en este mismo patio tuvimos un foro en plena pandemia el 11 de diciembre de 2020, donde la Comisión de Medio Ambiente llamó al director del organismo de Cuenca, que es el responsable de todo el río Lerma, Lago de Chapala, Río Colorado, Los Sabinos Sula, Laguna de Cajititlán, de todos los ríos y lagos y presas de la cuenca. Las leyes están y los diputados aquí están también, y están para hacer leyes y para llamar a comparecer a los que no se cumplan. Entonces es un proceso sencillo, quizás de un diálogo político, y más ahorita que ya es una necesidad social urgente de vida o muerte, o los 5 millones o 6 que vivimos en la zona metropolitana, vamos a empezar a regresarnos a nuestros pueblos y dejar vacío como lo dejaron los mayas allá de Yucatán, las ciudades otra vez. Con la cultura que tenemos, las leyes que tenemos y la voluntad política, se puede lograr 0 descargas en un año. Tenemos la minuta que se las vamos a entregar a los que les interese. Traemos como 40 copias de esa minuta donde se firmó con el organismo de Cuenca lograr 0 descargas en toda la cuenca, y ahí está la ley muy sencilla. El artículo 89 de Aguas Nacionales obliga a que no haya descargas de agua a fuentes de agua potable. Y el río Lerma es fuente de agua potable porque llega a Chapala y somos 3 millones de habitantes tomando agua de Chapala. Y del río Colorado, Los Sabinos Sula también es fuente de agua potable porque de Ocotlán da vuelta a su agua, se viene por el canal de Atequiza, y ahí les enseñé ya las fotos, cómo viene de espuma como de 3 metros de alta entrando a la planta potabilizadora número 2 del CIAPA en septiembre de 2022. Es reciente esta foto, ya se las he traído a todos los diputados. Lo que falta es acción, la información ya está, las leyes están, falta un diálogo, no tiene que haber discordias ni desacuerdos en que necesitamos agua, todos necesitamos agua.
y es más valiosa el agua que la ganancia exagerada de las empresas. Pueden seguir ganando, todas las empresas pueden seguir ganando, pero si gastan 100 millones y ganan 100 millones, deben invertir 10 mínimo en tratar su agua y volverla a utilizar. De esta manera tenemos más agua en los mantos freáticos porque no la gastan cada día nueva y la echan a la contaminada al río. Y de esa manera vamos a tener más agua los ciudadanos, porque en El Salto es el colmo que, a pesar que la ley dice que primero es agua para los ciudadanos, las empresas tienen agua y los como 20 colonias no tienen agua en El Salto. Tienen que comprarla y las empresas la sacan del pozo y la tiran contaminada. Es ya un urgente diálogo, como usted dice, diputada, con los otros 36 diputados, decirle que no es cosa política, es cosa de seres humanos, de vida o muerte y de sustentabilidad para la ciudad de Guadalajara, para que si lleguen a acuerdos y esas cero descargas se logren, y en cuanto se pongan de acuerdo en un año se logra, porque una planta se construye en 6 meses y cada empresa la debe construir. Eso es todo. Muchas gracias, don Enrique. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy esto hasta parece un parlamento. Además de un parlamento abierto, tenemos una manifestación. Eso es lo que debe ser un Congreso del Estado, un lugar en donde todos los ciudadanos vengan y expresen sus opiniones. Pues muy bien, queridos ponentes, doctor Gleason, doctor Gómez Reina, doctora Cárdenas, maestro Tapetillo, les agradecemos infinitamente sus conocimientos, su disposición, su valor cívico para estar aquí. Y como ha dicho don Enrique, hoy empieza esta cadena que no solamente serán foros, sino que tendrán que terminar en una propuesta muy concreta que tenemos que entregar a esta comisión pluripartidista que se ha formado, y de veras reivindico el interés de mis compañeros de todos los partidos. Quisiera mencionar especialmente a Miguel Montes del PAN, quien también ha sido muy valiente en la denuncia de una serie de irregularidades en el proceso de potabilización del Chiapa. Querido maestro Zacarías, y a todos los que no mencioné porque no me alcanza la miopía, pero gracias a todas y a todos por estar aquí. Bienvenidos y estamos arrancando. Muchas gracias. Buena tarde.